También en muchos otros países de América, como la llama revolucionaria se enciende cuando no hay otro medio para salir de la dominación imperialista. Y los imperialistas por ahora no están dejando otro camino que el de la lucha de los pueblos. Bueno, 24 de enero, ciudad de La Habana, y estamos con uno de los tantos personajes ilustres de este país que es la República de Cuba. Estamos con Alberto Granados, un hombre que nos ha visitado hace poco en la Argentina, y acompañados de amigos vamos a conversar para que nos cuente un poco lo que significa su vida junto a Ernesto Guevara, que es quizá lo que lo distingue como parte viva de la historia de Cuba y de los pueblos de América Latina en general. Lo que quisiéramos saber, en primer lugar, Alberto, es dónde y cuándo nació. Nací hace mucho, el 8 de agosto de 1922, en Hernando, la provincia de Córdoba, donde viví hasta los 8 años. Hasta el año 1930 me fui a Villa Constitución, luego fui a Córdoba, y en Córdoba pues se desarrolló toda mi actividad como estudiante, toda la actividad política estudiantil la hice en Córdoba, y donde en el año 1942 conocí a Ernesto Guevara de la Serna, con el cual luego hicimos un largo viaje para América Latina, que se puede decir que es la línea que divide mi vida, ¿no? Antes del viaje y después del viaje. Bueno, creo que te contesté demasiado largo, ¿no? Sí, sí. No sé, Marino, el tema es que Alberto es una persona que evidentemente goza de una lucidez increíble, ya lo hemos visto, y en ese sentido nos gustaría que usted nos relatara 1, 2, 3 anécdotas de ese famoso viaje inicial que hizo con Ernesto. Bueno, en realidad, te digo claro, fue un viaje fantásticamente maravilloso, ¿no? Claro, a veces cuando uno lee los relatos parecen un poco inventados, ¿no? Pero como siempre tú sabes que a medida que te vayas haciendo más viejo como yo, te das cuenta que la vida siempre se va por encima de las novelas y se va por encima de todo, ¿no? Y indudablemente nosotros tuvimos cosas fantásticas, pero yo generalmente cuando toco el tema de este viaje, toco algunos puntos claves, puesto que yo además de ser un científico, o mucho antes de ser científico, me considero un político comprometido con la revolución, comprometido con el mundo nuevo, comprometido con el socialismo. Aún antes de saberlo, te voy a decir, ¿no? Por lo tanto, siempre hago esos aspectos de que hacen ver que ya en aquel Ernesto Guevara Lynch ya había, o de la Serna mejor dicho, había ya mucho del futuro Che Guevara. Entonces, te voy a tocar 2 o 3 temas que son además el trípode, digamos, donde se hace la figura de Che. Porque el Che tiene, para mí, demasiado cosas buenas. Tiene tantas cosas dignas de admirarse que a veces parece que fuera imposible ser un Che Guevara, ¿no? Cosa que es una mentira, porque hay mucha gente que sin tener la brillantez que él, hace cosas que el Che Guevara también las admiraría, ¿no? Pero hay 3 cosas que son importantes en el Che y que son las que nosotros tenemos que luchar para que nunca se pierdan en ningún tipo de socialismo que se haga, que es, primero, no aceptar ni decir mentiras. Segundo, dar siempre el ejemplo. Y tercero, mantenerse dentro de una dignidad no de pobreza, digamos, ¿no? Porque si tú dejas de ser un hombre que aspira a compartir con los pobres, pero viviendo como los pobres, no como mucha gente que recita Martí y luego vive como millonario, digamos, por decir algo, sino
esa capacidad de mantenerse y de rechazar todo lo que sea superfluo, ¿no? Un libro no es superfluo, un automóvil no es superfluo, pero hay muchas cosas que sí son superfluas o que son exageradas. Esas son las tres cosas que el Che siempre mantuvo y que, además de ser un gran literato, puedo decir que escribía lindísimo, era buen poeta, hubiera sido un gran investigador si se hubiera metido, porque donde se metía en la profundidad. Bueno, entonces, disculpame que yo soy así largo para hablar. Entonces, te voy a hacer algunas anécdotas donde un poco se pinta a ese Ernesto que te digo. Bueno, él tenía, mira, digamos, vamos a empezar por eso que tenía. Él tenía otra cosa con la cual no compartía mucho yo, que era que él creía que había una sola forma de tomar el poder, era a través de las armas. Él no creía en el que se podía, si tú no tomas el poder definitivo y acababas con el ejército de ocupación, que son los ejércitos nacionales que tenemos nosotros en América Latina, no se podía hacer la revolución. Voy a empezar por ahí. En el año 1943, yo había formado parte del grupo que había tomado la Universidad de Córdoba en contra de la intervención que había hecho Farrell, que era el gobierno que había surgido el 4 de junio de 1943. Entonces, en un grupo de gente, bueno, nos metieron presos. Estábamos más bien que presos, estábamos como, digamos, secuestrados. Estábamos en Córdoba, frente a la Plaza San Martín, metidos en una caballeriza, y ahí nos tenían. Y entonces, bueno, los que teníamos parientes en la ciudad nos iban a visitar. Y mis hermanos iban con el Che, con el futuro Che, que nosotros le decíamos el pelado. El pelado de barrio en aquel tiempo, te decía, tenía 15 años, porque es una cosa que a mí a veces me asombra. Recordar que tenía 15 años, que era hija de una familia, digamos, de la high life, porque si dijera que el tipo era hijo de un bolseador, de un hombreador de bolsa, pues podía aspirar, ¿no? A la respuesta que él me dio. Entonces, la cosa es que hicimos el comité de huelga, decidió pedirle a los muchachos de secundaria que no estaban de huelga, que antes de diciembre, antes de la fiesta de diciembre, salieran a la calle a pedir que nos soltaran, o que nos metieran, o que nos pusieran en manos de la justicia, porque no existíamos nosotros para la gente. Tú sabes que los argentinos estaban bastante acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, bueno, a todo el mundo que le decíamos, mira, deben salir a la calle San Martín, gritar que liberen a los presos, y él, todo el mundo lo aceptó. Llegó mi hermano Tomás, que era el compañero de estudio de Ernesto, con Ernesto. Entonces le explico lo mismo a Tomás, y Tomás está de acuerdo, sí, ok, cómo no. Entonces yo le digo al pelado, ¿y vos, pelado, qué opinás? Y dice, mira, petizo, salí a la calle para que me caigan a palos, yo no salgo. Si no me dan un bufoso, yo no salgo. Cuando tenía 15 años yo tenía esa mentalidad. Pero más lindo el caso, que después en el viaje, 10 años después de eso, en el año 1900, o casi 10 años, en el año 1952, estábamos en Machu Picchu. No sé si lo conoce la anécdota, pero le voy a repetir. Estábamos en Machu Picchu hablando de la belleza, de lo importante que tenía, del hecho de que ahí todos los indios se decían descendientes de Manco Cápac II. Entonces yo en esos días había hecho una relación con una indiecita, María, entonces que tenía, también se decía descendiente de Manco Cápac II. Entonces, ese día después que hicimos el recorrido, nos sentamos ahí en la piedra de los sacrificios, yo me acosté boca arriba, él me cebaba unos mates. Entonces le digo, ¿sabes, pelado, lo que hay que hacer? Ya que, que esta muchacha es descendiente de Manco Cápac, yo me caso con ella, me transformo en el príncipe consorte y empezamos la revolución latinoamericana aquí en Perú. Entonces, Che, me contestó lo mismo que usted. Dice, revolución sin tiro, vos estás loco, petizo. O sea que ya tenía esa forma de ser, ¿no? Tan tremenda. La otra cosa que también lo hacía terriblemente, a veces difícil, era la incapacidad de mentir. Te voy a hacer otra anécdota también de eso, dentro del viaje. Cuando llegamos a Perú, llegamos a Lima, nos encontramos con un médico, de esa gente también fuera de serie, el doctor Hugo Pelle,
que era, un hijo, era italiano, pero tenía muchos años en Perú, era médico, profesor de medicina tropical, un genio, tipo un genio. Era gran genio, pero claro, pertenecía al Partido Comunista Peruano y cuando vino el golpe de Estado de Odría, lo mandan a un lugar que se llama Huambo, perdido en la sierra, allá en las sierras andinas. Por supuesto, un tipo tan inteligente como él, al poco tiempo, hizo tantos trabajos científicos que llegaba más correspondencia a Huambo que a Lima, que a la casa. Entonces, claro, lógicamente, el rector de la universidad lo sacó de Lima, lo sacó de Huambo y lo llevó a Lima. En ese momento llegamos nosotros, dos tipos ahí que habían andado por esos caminos, bastante analfabetos, que nos creíamos que sabíamos mucho, y con una carácter de presentación muy elogiosa de un amigo común, de aquí, de Córdoba, Arguello Pitt. Nos atendió perfectamente. Bueno, ¿para qué te voy a decir? Nos atendió como correspondía. Era un tío muy inteligente, sabía mucho de todo, de filosofía, de deporte, de todo lo que tocaba, siempre teníamos un tema. Y había escrito un libro que se llamaba Latitudes de Silencio, y que nos había dado para que lo leyéramos. Nosotros estábamos metidos en una habitación que había en un leprosario como pre-leproso, tenía un pretexto para tener una habitación ahí, ¿no? Entonces nos tenía ahí, pero como la comida era muy mala, él todas las noches nos invitaba a comer a su casa. Bueno, entonces, leímos el libro, quedamos de acuerdo los dos, el Che y yo, de que el libro era mediocre, y no dijimos nunca nada, ¿no? Entonces, el día de la despedida, Tepeche, después de conversar un rato, estamos comiendo con un ajiaco peruano típico, y dice, hemos hablado de todo, dice, pero no hemos hablado del libro de Latitudes de Silencio. Yo lo miro al Che me mira a mí. Por supuesto, sé que el Che hablaba mucho menos que yo, y entonces, aunque hablaba mucho mejor, pero hablaba menos. Entonces, comiendo me dice, digo, el libro, yo me fui para la parte positiva, ¿no? Imagínate un hombre que nos había tratado como nos había tratado Peche, ¿no? El libro pinta muy bien la tristeza del indio, pinta muy bien los paisajes, en fin, tiene muchas cosas lindas con respecto a lo que se puede hacer. Y por ahí me fui por la parte esa, de pasarle la mano. Y entonces Ernesto le dice, ¿y usted, Ernesto, qué opina? Le dice, siempre recuerda esa imagen, ¿no? El Che comiéndose un plato frente al plato con la cuchara llena, se mete la cucharada y no habla nada, ni una palabra, imagínate. Entonces yo trato de romper ese silencio que quedó, porque digo, doctor, también me gustó mucho esa parte que usted habla del río Ucayali cuando crece, y el Urubamba, esa cosa tan bonita que nos recuerda. Me voy para romper un poco eso, y Ernesto como si no fuera con él. Bueno, termina la comida, nos dan el postre, y cuando nos íbamos a ir, que yo pensaba que ya había salvado, le dice el doctor Peche, Ernesto, buen viaje, pero eso sí, usted no se puede ir de aquí hasta que no me diga qué opina de mi libro. Entonces Ernesto lo mira así y le dice, doctor, parece mentira que usted sea marxista y científico. Su libro es negativo, ahí el único Superman es usted. Usted no le da salida al indio, ahí todo lo que se hace es gira alrededor de Hugo Peche. Bueno, toda la cosa que él pensó, se lo dijo. Y en Peche, pues decía, tiene razón Ernesto, es verdad Ernesto, yo no debí haber escrito ese libro. Bueno, salimos yo con una bronca tremenda, y él, calladito. Y le digo, pero mira, pelado, que sos mierda, perdón la mala palabra. Este hombre que nos mató el hambre, que nos enseñó lepra, que nos ha permitido conocer el leprosario de Chile, de Perú, que nos ha prestado dinero, nos ha regalado dinero para que vayamos a San Pablo. Y entonces el único defecto que tiene es que no es escribir y mira cómo se lo refregaste por la jeta. Entonces me mira así y me dice, pero Petizo, vos no viste que yo no quería hablar. Es decir, que él prefería quedar con un mal educado y no ofenderlo. Pero cuando lo obligaron ya en ese tema, ahí estaba el Che, decíamos. Aquí tú sabes muy bien que cuando fue ministro de Industria, el tipo tuvo muchas veces de reuniones televisivas donde decía verdades que no le gustaba a nadie. Que la gente decía que era impolítica, y él decía que lo único impolítico es la mentira. Todo lo demás es político. Bueno, yo creo que hablemos. Usted nos dijo al comienzo que su vida tiene una línea divisoria.
antes de conocer al Che y después de conocerlo. Sí, bueno, sí. Yo en realidad, perdón. No, ¿qué diferencia existe entre esa vida interior y la posterior? ¿Cómo cambió? Bueno, mira, en realidad yo te dije otra cosa. Yo te dije que antes y después del viaje, ¿no? Es así, porque el Che yo lo conocí cuando tenía 14 años. Del viaje. Cuando tenía 14 años. Y el viaje lo hicimos cuando ya yo tenía 23, o sea, 9 años después. Pero es que, en realidad, te digo por qué. La diferencia fue de que no es que yo nunca me consideré que yo iba a ser un farmacéutico, dueño de una cadena de farmacia, ni que me iba a dedicar a ganar dinero haciendo análisis como bioquímico, nunca lo pensé, ¿no? Pero indudablemente una forma de mantenerme firme en esa política era pensar, bueno, eso lo haré después del viaje. Entonces fue una cosa que me ayudó mucho a mantener una línea de conducta, ¿no? Esto va a ser después del viaje, ¿no? Después del viaje que vino la Revolución Cubana. Y entonces me ayudó requete bien, porque cuando triunfó la Revolución Cubana yo ya era profesor de la Universidad de Caracas, ya tenía un laboratorio famosísimo, que no era famoso por mí, sino por una mujer que me lo había prácticamente regalado, por razones políticas, digamos. Ya me estaba metiendo en todas las cosas que yo creía que nunca me iba a meter, de tener los automóviles, de tener una casa en el campo, otra casa en la playa, ¿no? Entonces de preferir salir qué sé yo, a ganar dinero, a ponerme a trabajar en una experimentación. Entonces eso, ya me estaba metiendo en eso. Viene la Revolución Cubana y me ayuda entonces, al venir aquí, pues dejo todo aquello y me incorporo a este trabajo. Así que el viaje, pero sin el viaje previo tampoco hubiera podido ser, a lo mejor no hubiera sido la Revolución Cubana. En realidad debía decir que fueron dos saltos, ¿no? Más que, pero a veces uno se expresa un poco, digamos, precipitadamente. Son dos cosas. Una, el viaje, y otra, la Revolución Cubana. Dos locuras en realidad, porque cuando yo tenía 29 años, era bioquímico, farmacéutico, dejar todo eso para salir con un muchachito de 23 en motocicleta era una locura. Y después, en el 61, cuando venía la invasión, la visión de dejar mi cátedra, dejar mi laboratorio, dejar todo eso que yo tenía allá, para venir aquí a compartir con los cubanos, también era otra locura. Entonces, esas son las dos locuras que me han permitido tener las satisfacciones que tengo de contar esto mismo, ¿no? Me refería a eso, ¿no? Sí, dos preguntas rápidas, Alberto. Primero, ¿usted cree que el gobierno de Frondizi, el golpe que se le hace a Frondizi, tiene que ver con su entrevista con el Che? Y la otra es, si usted cree que esta locura que usted está llamando no tiene que ver con la utopía. Y si usted, hablando de la utopía, cree que Francis Fukuyama, el señor que dice que las utopías han terminado, sí, tiene razón. Bueno, te voy a decirte que con respecto a la primera pregunta, ¿no? Que es con respecto a Frondizi. Yo creo que fue un pretexto más, ¿no? En realidad yo no creo que, porque en realidad fue prácticamente, según lo que él me habló, ¿no? Lo que me dijo Ernesto a mí, él fue una visita familiar, fue a ver a su tía, ¿no? Que estaba moribunda. No tuvo ninguna connotación política, pero claro, igual después pasó lo mismo, también fue a ver a Janio Cuadro, ¿no? Y a los dos los tumbaron los militares. Creo que también ellos un poco quisieron medir hasta dónde tenían el poder. Pero yo no creo que eso haya sido la causa de la caída. Ahora, con respecto a la utopía, yo sí creo en la utopía. ¿Te das cuenta? En realidad, nosotros, lo que pasa es que la utopía era más difícil de la que nosotros creíamos. Ahora, con respecto a lo que dice este señor peruano, ¿no? Bueno, y todos muchos los demás, no se acabó la utopía. Mientras exista un poder como el capitalismo, donde la gente, para vivir mejor, tiene que vivir peor otra gente. Mientras en un lugar como Argentina tengamos una mortalidad como en África, vos sabés que es indudable que nosotros podemos hacer algunas cosas mejor. A lo mejor no sea a través de los tiros como pensaba Che, que es la forma más directa. A lo mejor hay que buscar otras alternativas. Pero es indudable que la utopía sí existe. De que un mundo mejor que este tiene que existir. Porque si no mereceríamos estar en el esclavismo, ¿no? Pero no estamos en el esclavismo, estamos un poquito mejor que el esclavismo, aunque este mundo unipolar nos está enseñando de que hay que trabajar muy seriamente con la gente decente. Yo considero que
que ahora hay que empezar a pensar no tanto en si fulanito fue del partido peronista tal año y el otro fue del comunista tal año, sino este nunca se echó a perder, este se echó a perder muy poquito y lo podemos conquistar. Eso yo creo que es la lucha que tenemos que hacer nosotros en Argentina. Y te voy a decir que yo, que me he jubilado como científico en Cuba, nunca fui un gran científico tampoco, pero bueno, por lo menos de eso vivía. Ahora pienso dedicarme a hacer la cruzada a favor de esta utopía que es Cuba. Tendrán que, no sé cómo lo haré, pero Argentina, Venezuela, Ecuador, países que me han conocido y donde tengo amigos, yo creo que mi posición es esta: luchar, mientras tenga la lucidez que tengo, mientras tenga la energía que tengo, luchar por hacer ver que esa utopía se conoce, que usted existe. Porque es que cuando tú ves aquí que hay muchachos, porque hay gente que dice, no, la juventud cubana no sigue Fidel. No sigue Fidel, la juventud cubana es la que la gente ve alrededor de los hoteles. Pero esos muchachos que están cortando caña en Ciego de Ávila, o que fueron descalzos a cortar la caña ¿cómo se llama? Allá en Oriente. Esa gente son jóvenes, no viejitos, como yo. Y además hay gente de 80 años que está cortando caña, que te digo que son esa gente que también son otros Che Guevara, aunque no tengan el esplendor que él tiene, ¿no? Yo sí considero que la utopía no ha muerto, al contrario, que la caída de lo que se llamó el realismo socialista, o el socialismo real, nos vino bien, porque dejamos de tener mentiras, como el Che dijo muy bien claro. Dejamos de asentarnos en una mentira. Esas pequeñas mentiritas fueron las que fueron creando el caos. Y ahora tenemos que luchar para que esas pequeñas mentiritas también no se nos introduzcan a nosotros, porque hay que tener mucho cuidado, hay que luchar violentamente a favor de esa utopía que yo creo que es que la América espera. Mira, te voy a decir una cosa que no lo digo mucho, pero es que me voy a dedicar a escribir un libro que se llame Cuba, el Che Guevara y América Latina. Yo sé que no es una tarea un poco difícil, en primer lugar porque me gusta más hablar que escribir, pero creo que es una cosa que ya tengo con lo que conozco y con los años que tengo y con lo que el Che dejó escrito, con lo que ha hecho Cuba y con lo que se está haciendo en Argentina. Cuando tú ves que un lugar donde yo aprendí la electroforesis, las técnicas que yo apliqué aquí en el año 68, las aprendí en Argentina en el 49. Pero ahora, el Maldorán, que es donde yo aprendí eso, es una miseria. ¿Por qué? Porque la gente que vale se va del país, y una gente se compra y otra gente que no se deja comprar lo empujan para que se vaya. Y en cambio, mientras que aquí no, aquí tenemos científicos que pagarían millones, como deportistas que pagarían millones porque tenerlos afuera, y sin embargo se mantienen. ¿Por qué? Porque la utopía la tienen también adentro. Disculpa que sea tan largo, ¿no? Usted nos habló al comienzo con una ilusión rotunda personal del socialismo, Sí. ahora de la utopía. Sí. La utopía, si se alcanza, deja de serlo. De cara a Cuba, en ese andar, en ese caminar hacia la utopía, Sí. y más tras la caída del socialismo real, Sí. ¿cuáles son los primeros pasos, en su opinión, los más urgentes en ese caminar? Bueno, tenemos que empezar más urgente, la exigencia con nosotros mismos, ¿no? La exigencia contra nosotros mismos, porque es muy fácil decir, esto no se hizo, hay que hacer esto, y no, porque esa es la primera. Segunda, ser un poco más flexible. Yo creo que la política, yo soy bastante atrevido a esas cosas, pero yo creo que la política agraria nuestra no fue bien llevada. El campesino no es igual que el obrero. Son buenos aliados, todo lo que tú quieras, pero el campesino tiene un porcentaje de individualismo. Entonces, tú ves que el campesino dice, ese es mi puerco, es más lindo, es más bueno que el otro, mi gallo, es así. Entonces no podemos en una generación ni 2 generaciones cambiar eso. Y además a la gente es mucho más fácil de ser sensorista que ir a ordeñar vacas a las 2 de la mañana. Entonces, y nosotros un poco con la mentalidad pequeña burguesa que teníamos, porque todos vinimos de una pequeña burguesía, y también un poco siguiendo los pasos del socialismo real, pues entonces
es verdad que hay que apoyar la técnica, pero bueno, apoyar la técnica, pero también tienes que apoyar al hombre que se ensucia los zapatos, el hombre que no tiene hora, que si se quiere sacar una, entonces tú al hombre no lo puedes tratar igual que el otro. Porque una fábrica suena la sirena y te puedes ir tranquilamente, te puedes quedar a hacer más, pero si se va no pasa nada, pero si se está pariendo una vaca tú no te puedes ir por muchas sirenas que suenen. Esa es la otra política que nosotros tenemos y que creo que se está llevando con cierta inteligencia, ¿no? O sea, claro, corre el peligro de que vaya un poco hacia el capitalismo, pero bueno, hay que jugar con esas cosas. Eso es lo que yo creo. Entonces, esa utopía es esa. Yo creo sí creo en el socialismo, porque es que no puedo creer en el capitalismo. Por la definición de los contrarios, te puedo decir que yo no puedo creer no puedo creer, porque es que además yo viví eso, yo sabía lo que si un médico, yo tenía un laboratorio, si un médico me mandaba 15 exámenes de sangre, y el tipo, como a mí no se atrevían a pedirme el 50%, pero yo sabía que dentro de unos días me iba a llamar, oye Granado, tengo una sed, ¿qué te parece si nos compramos una botella de whisky? ¿Y qué te parece que esa botella de whisky era el porcentaje que yo un poco más disimuladamente, pero yo también iba cayendo en eso, ¿no? Porque no le decía que no. En primer lugar, porque me gustaba el whisky, pero además porque sabía que él me estaba cobrando un poco. Todas son esas cosas que uno no. Así que por conocimiento del capitalismo, y eso que te voy a decir que el capitalismo de hace 30 años era mucho menos violento que el de ahora, no puedo creer en otra cosa. Y ahora el socialismo me demostró que sí, porque si cuando yo llegué aquí había una escuela de medicina y ahora hay 18, ¿cómo no voy a creer en el socialismo? Si cuando mis hijos llegaron aquí digamos, había un 25% de analfabeto y ahora ellos y mis hijos ahora son profesores de escuela donde desde cuarto grado se usa la computación, ¿cómo no voy a creer en el socialismo? Si aquí no se sabía, nunca se hizo una investigación científica y ahora somos un polo científico en América Latina, ¿cómo no voy a creer en el socialismo? Desde mi punto, ahora, que hay errores, que hay defectos, sí, claro, ¿no? Pero bueno, ahí es donde tenemos que apuntar. Y ya te digo, ¿dónde más? La exigencia, pero no la exigencia con los demás, sino la exigencia contigo mismo. Si viene fulanito tal, dice, mira, mira ministro, te vengo a regalar un pavo. Y entonces tú como viceministro tienes que decir, o como sea, no quiero el pavo, no me toca ese pavo. Eso es lo que tenemos que luchar, esas pequeñas cosas que no se puede decir que sea un lucro, que sea lo que te llaman corrupción, pero que va hacia eso. Eso es una cosa que yo creo que... O sea, los tres lemas del Che que usted citaba al comienzo, sí, para usted deben seguir teniendo vigencia plena. Sin eso no tenemos socialismo. Si nosotros aceptamos que el 98% es igual que el 100%, estamos perdidos. Y eso lo hemos hecho muchas veces en Cuba. Porque porque si fulanito hubiera venido, pues si perdés el 100%, perdés la bandera. Si perdés la bandera, ya perdés pierde el certificado. El certificado, si pierdes el certificado, ya dejaste de hacer vanguardia. Entonces 98 era, pero como aquel se enfermó y no vino el reactivo a tiempo, entonces 98 no, vamos a poner 99.9 que igual que 100. Y esas son pequeñitas mentiras que a veces no afectan nada, pero llega un momento en que van afectando. Y tenemos que evitar eso. Esa es mi gran pelea de siempre. Que no seamos como el Che, no. Hagamos lo que hacía el Che. Porque si el Che estuviera... El Che no hace falta que esté presente. Tú no sabrías lo que haría el Che si un tipo de esto lo agarraba. ¿Qué es lo que haría el Che si un tipo lo agarraba haciendo fraude? Entonces, si tú sabes lo que iba a hacer, ¿por qué no lo mandas a Guanacaví como él lo mandaba? Bueno, disculpa que sea un poco apasionado, pero yo he nacido así. Después de la caída del muro y de la desaparición de la URSS, evidentemente Cuba se sostiene y resiste y se mantiene por la originalidad de su socialismo. Pero usted recién hablaba de un mundo unipolar y del auge del neoliberalismo, ¿no? ¿Usted cree que, basándonos en los ciclos históricos, puede haber un resurgir de los movimientos nacionales en América Latina, en el tercer mundo? Sí. No, si no me moriría ahora mismo. Y no pensaría en lo que te decía. No, sí creo. Además, te digo, es que es mi convicción, la convicción del Che, que como yo tiene mucha gente, que Cuba no es nada sin América Latina. Y América Latina no es nada a través de Cuba, porque es así. Cuando tú te pones a pensar que
digamos, Guillermo Tell. Guillermo Tell luchó contra todo el imperio austrohúngaro. Y ahora Suiza. Desgraciadamente después se pasó del otro lado, pero es un ejemplo como tantos otros de cuando hay, lo mismo que Vietnam ahora, cuando hay una convicción, cuando hay una dirección, cuando hay una dirección de trabajo, sí se puede conseguir. Ahora, cada vez va a ser más difícil, pero es que las contradicciones son tan grandes. Cuando en Argentina, como te expliqué hace un rato, existe la misma cantidad de niños muertos nacidos que en África, no puede ser, llega un momento en que tiene que haber movimiento. Yo estuve en lugares insalubres en Argentina, estuve en Villa Miseria dando charlas, y la gente me preguntaba, bueno, ¿y Villa Miseria cómo está ahí en Cuba? Digo, si tú lo ves por fuera, son igualitas. Si tú entras, si tú sabes darle el Palacio de las Convenciones y caminas 5 cuadras al Romerillo, vas a encontrar una casa que se parece a una pero ahí está el mejor círculo infantil de playa, de la casualidad que está en ese lugar. Que una de las mejores escuelas está en ese lugar. Toda esa gente no tiene casa, uno porque no se lo han ganado, porque también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es que no se lo han ganado. Y otra porque todavía no les ha alcanzado. Porque también otra cosa muy importante que hay que saber, de que digamos, la casa no es de aquel que lo puede pagar, sino de aquel que se lo ha merecido, ¿no? Y por eso también tú ves que eso mismo, esas dificultades que hay para conseguir algunas cosas, la disputa que hay entre los mejores hace que mucha gente, como por ejemplo algunas mujeres, se dediquen a la prostitución barata porque es mucho más fácil acostarse con un argentino o con un español que ser la mejor trabajadora de su centro de trabajo para conseguir un televisor, por ejemplo, ¿no? De todos modos, jineteras en todo el mundo, Claro, sí. Alberto. Claro, lo que pasa es que nosotros nos afecta porque estamos un poco idealizando el país, ¿no? Pero también nos enseña que no fuimos lo suficientemente capaces de crear esa, porque como te digo, tenemos cientos de muchachas recogiendo tomates, pero es una lástima que no fueran al 100% y no el 98, 91% haciendo un papel triste, ¿no? Bueno, creo que vamos a resumir y muchísimas gracias, Alberto Granados, por habernos recibido en su casa. Nada, ya a veces soy un poco demasiado exuberante en mi conversación, pero bueno, creo que bueno, quiero dar un saludo a todos los puntanos, que no pude ir a visitarlos en este viaje, pero pienso ir a hacer una visita el año que viene, este año, a fin de año, el año que viene, y lo mismo a los españoles. Usted que continúe con el mismo brío y con la misma ilusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para nada. En el acento que utilizara al hablar se escapara algo del argentino. He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin explotar a nadie.